titulares. Proyecto para fortalecimiento turístico pasó a primer debate. SNAI denuncia que asambleísta utilizó documento falso. Las exportaciones de pitahaya batieron récord en 2023. Cooperación entre Ecuador y Corte Internacional aprobada. Helicóptero del ejército atacado a tiros en la frontera norte. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Buenos días. La Fiscalía vinculó a otro sospechoso por el crimen de 2 niñas en Tulcán. En otro caso, ayer se reinstaló la audiencia de juicio por el crimen del exalcalde de Manta, Agustín Intriago. La diligencia se encuentra en etapa de presentación de pruebas. Por ejemplo, se presentó un video inédito de los últimos momentos de vida de Intriago y cómo fue atacado. Pedro, buenos días. Televidentes, ¿qué tal? Buenos días. En temas electorales económicos, el Consejo Nacional Electoral informó que a partir de este viernes 15 de marzo, los miembros de las juntas receptoras del voto de 12 provincias, cuyos pagos estaban pendientes, podrán cobrar la compensación por su participación en la primera y segunda vuelta de las elecciones anticipadas. El quinto proyecto económico urgente del Ejecutivo para el fortalecimiento de actividades turísticas y de fomento de empleo pasó a segundo debate. Este documento busca reactivar el sector turístico a través de la aplicación de medidas tributarias y económicas para enfrentar la grave crisis que atraviesa el sector. Concluido el primer debate, el proyecto regresa a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe con las observaciones recogidas para segundo y definitivo debate. Y luego de que el pasado 21 de febrero la asambleísta Mónica Palacios acusara al general Luis Eduardo Saldumbique, director del SNAI, de haber ordenado el traslado del supuesto vinculado al caso de asesinato de Fernando Villavicencio, el Servicio de Atención a Privados de la Libertad indicó que el documento utilizado por la legisladora para hacer esa acusación es falso. Ante esto, la institución exhortó a la ciudadanía de informarse por canales oficiales. Y con 119 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Cooperación entre Ecuador y la Corte Penal Internacional. La CPI es responsable de juzgar a los actores de crímenes contra la humanidad, prevenir su repetición y garantizar justicia para las víctimas, detalló el comunicado oficial del Legislativo. Durante el debate participaron 9 legisladores quienes coincidieron en que esta ley representa un paso importante en la lucha global contra la impunidad, ya que establece un régimen procesal de cooperación en la investigación, enjuiciamiento y entrega de personas que han cometido estos crímenes. Y en otros temas, Eduardo Franco Loor no asistió al Pleno de la Asamblea Nacional para ser posicionado como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que no se encuentra presente en el salón plenario de esta Asamblea Nacional, el abogado Eduardo Julián Franco Loor. Revisado una vez el sistema de gestión documental y el correo electrónico institucional Simbra, el abogado Eduardo Julián Franco Loor remite una carta de excusa, la misma que con su autorización procedo a dar lectura. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta. Guayaquil, 13 de marzo de 2024, señorita abogada María Soledad Rocha Díaz, prosecretaria general de la Asamblea Nacional, Quito, de mis consideraciones. Tengo a bien dar contestación al oficio número AN-SG-2024-0170-O de fecha 12 de marzo de 2024, mediante la cual se me convoca a la posesión como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el día jueves 14 de marzo de 2024 a las 12 horas en Quito, en la sede de la función legislativa, y al respecto me permito comunicar lo siguiente. En mi condición de abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador he adquirido compromisos ineludibles que no pueden posponerse, razón por la cual me resulta físicamente imposible acudir al acto de posesión convocado, por lo que de la manera más comedida y respetuosa solicito se sirva comunicar a la Honorable Asamblea Nacional este particular y se sirvan fijar nueva fecha y hora para la realización del acto mencionado.
En virtud de mi agenda, pido encarecidamente se realice este evento después del 10 de abril del presente año, cuanto más que en la actualidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra integrado normalmente por las 7 consejeras y consejeros principales. Y el Consejo de la Judicatura destituyó a Byron Orejuela Aquiler, juez del cantón Flavio Alfaro en la provincia de Manabí. Según explicó la institución, Orejuela incurrió en un error inexcusable al ordenar la libertad de condenados que cumplían su sentencia en la cárcel de la Tacunga. La sanción llega 10 meses después de que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Penal, Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Manabí determinó que Orejuela incurrió en esta contravención. Y fue a finales de marzo de 2023 que Byron Orejuela, por ejemplo, dispuso la liberación de Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, quien es el segundo al mando de la banda Los Lobos. Y por otro lado, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, denunció ante la Fiscalía que ha recibido nuevas amenazas en su contra. Chonillo alega que estas intimidaciones ocurren coincidencialmente cuando se encuentra revisando procesos contractuales que mantenía el municipio desde la administración pasada con algunas empresas. Las amenazas se dan 10 meses después de sufrir un atentado cuando se posesionó como burgomaestre. Chonillo también denunció el no poder terminar unilateralmente el contrato que mantiene el Cabildo con la empresa administradora de la terminal terrestre de Durán. Señaló que significaría desembolsar más de 29 millones de dólares a favor de esa compañía y esto pues representaría un perjuicio para el cantón. Y el asambleísta por Azuay, Adrián Castro, en su intervención en el marco de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, realizó algunas aseveraciones graves. A continuación escuchemos cuáles. No hemos tocado el tema de las fundaciones y yo le voy a hablar de un caso muy particular en un cantón de aquí del país, en donde la administración de turno se reúne con una fundación sin fines de lucro y esta fundación sin fines de lucro hace una semana lo que hace es hacer un sorteo millonario, un bingo millonario en un cantón empobrecido. ¿Y qué sortean? Sortearon terrenos, sortearon motos, sortearon camionetas, sortearon electrodomésticos y aparte más de $40.000 en premios. Sin justificar absolutamente nada, se lanza un sorteo y esto en un cantón de aquí del país. ¿Quién dona todo esto? Una fundación sin fines de lucro. Por lo tanto, creo que es urgente que dentro de esta ley se incorpore como sujetos obligados no financieros a las fundaciones que le deben una respuesta urgente al país. Yo creo que eso nos causó sorpresa a todos los que vimos en la noticia, que ahora en ciertos municipios, a más de haberse convertido en promotores de artistas internacionales con millones de dólares todo el tiempo y no tienen ni para pagar sueldos, ahora se asocian con fundaciones sin fines de lucro y hacen estos bingos millonarios que tienen que ser investigados. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, busca un diálogo directo con la Embajada de México en Quito a fin de proceder con la entrega del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. La Premier de la República ha sintonizado la preocupación de la policía que tiene en sus manos una boleta de captura contra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien ha sido señalado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado en la construcción de una vía en la provincia de Manabí después del terremoto del 2016. Este jueves mantuvo una reunión con la canciller para conocer cuál es la situación del procesado. Lo que sabemos es que él está ahí, está dentro de la Embajada de México, y su condición en el aspecto jurídico es de solicitante de un asilo. Glass Espinel se encuentra refugiado en la sede diplomática mexicana desde el 17 de diciembre del año pasado en calidad de huésped. El pasado 5 de enero, la justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra el ex vicepresidente que lideró el Comité para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el potente sismo de abril de 2016. Las autoridades han afirmado que se trata de un proceso distinto para Glass, puesto que en el 2017 ya fue condenado a 6 años de cárcel por la trama de corrupción en el caso Soborno. En el 2022 obtuvo su libertad condicional. No se sabe hasta cuándo la institución del orden tendrá en sus manos la orden de captura. La legisladora de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, presentará una solicitud de juicio político en contra del exsecretario de la Administración Pública en el gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral. El señor Lasso y sus funcionarios nos mintieron al país.
porque el momento que se contrató al señor Sebastián Corral se incumplió, cuando él en su declaración patrimonial manifiesta claramente que tiene contratos con el Estado. Eso le inhabilita directamente, y aún a pesar de eso, él siguió trabajando como funcionario público. Es decir, nuestra denuncia en el juicio político básicamente es por un incumplimiento sistemático en sus funciones. No cumplió como debía cumplir, y de hecho, a pesar de que sabía que había cometido una ilegalidad, se presentó en los medios de comunicación a decir que estaba claro de esa ilegalidad y que no le importaba. Ahí también hay responsabilidad de parte del Ministerio de Trabajo, de parte del excontralor de la Nación, así como también de funcionarios como el expresidente de la República. Y la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, afirmó que los nuevos empleos generados en los 2 últimos meses se encuentran en el sector agrícola. La semana pasada el jefe de Estado daba una nueva cifra de los empleos que había logrado el gobierno 2 meses después de haber sido aprobada la Ley de Eficiencia Económica y de Generación de Empleo. La cifra, según Daniel Noboa, era de 63.890 nuevos empleos. Gracias a esta ley, los jóvenes han sido insertados en el mercado laboral con un contrato legal que garantice sus derechos y se sumen a los 63.000 jóvenes a nivel nacional que hoy ya cuentan con un empleo digno. Días antes, el INEC revelaba una cifra totalmente diferente y abismalmente distinta. Hablaba de más de 80.000 desenrolados, es decir, de personas que se quedaron sin empleo. Daniel Noboa, al ver que sus detractores políticos acogieron esas 2 diferentes cifras oficiales, no tuvo mejor y contundente respuesta para ellos. Por más que sufran los sufridores, esa es la cifra real. Es entonces a la ministra del Trabajo que le ha tocado salir a aclarar sobre estas controvertidas y distintas cifras y ha dicho dónde se encuentran exactamente esos empleos. En el sector agrícola es muy amplio, ahí viene un tema que es sector administrativo en las empresas privadas, pero lo importante es identificar qué es en el sector privado. Las plazas aperturadas en menos de 60 días están en el agro y no en otra parte. Incluso Daniel Noboa reveló que las ciudades donde más empleo se ha generado era en Quito y Guayaquil, y para más señas era precisamente en el sector juvenil. Para el régimen, el tema de las nuevas plazas de empleo ha sido ya zanjado. Hay empleo y punto. La mañana de este jueves 14 de marzo, la Fiscalía realizó el allanamiento de las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito y en Santo Domingo. La lucha contra la corrupción que lleva adelante la Fiscalía da otro golpe. Este jueves fueron allanadas en forma sorpresiva las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito y en Santo Domingo. Esto en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada. El operativo es producto de una investigación de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Horas más tarde, la principal de esta entidad aseguraba que de acuerdo con la política de cero tolerancia a la corrupción, brindarán todas las facilidades para que los organismos de control realicen cualquier tipo de investigación. Porque desde esta gestión tenemos cero tolerancia a la corrupción y queremos que estas cosas puedan ser transparentadas para el bien de todos los ecuatorianos. El 19 de enero, Vanessa Cueva presentó la campaña denominada Anticorrupción en la gestión de transporte terrestre, la cual tiene como objetivo combatir cualquier indicio o acto de corrupción tanto dentro como fuera de la agencia. Para que todos los involucrados, todos los ciudadanos y todos los actores del sector transporte puedan poner sus denuncias y nos hagan saber todo lo que está pasando a nivel nacional. Las autoridades revelaban que habían detectado irregularidades en el sistema informático, en la emisión de licencias de conducir y la alteración de placas. Desde esa fecha se hablaba que los autores de estos hechos serían exfuncionarios de la entidad. Enseguida se puso la denuncia en la Fiscalía y habría sido esta la base para que se haya procedido a los allanamientos.
Y en Cuenca también fueron allanadas las oficinas de la empresa pública de movilidad ante la denuncia de un supuesto caso de corrupción. La acción judicial se llevó a cabo este jueves 14 de marzo en el sur de la ciudad. Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, informó que el caso se trata de una presunta extorsión para favorecer contratos con la institución. En este acto de corrupción estarían involucrados funcionarios que gozan de información privilegiada para influir en procesos de contratación. Amigos televidentes, vamos a una pausa comercial. No se despegue de nuestras pantallas porque ya regresamos. Tenemos invitados también. Efectivamente, y nos acompañará precisamente en los estudios de Oromar Televisión el alcalde del Cantón Sucre, el doctor Carlos Mendoza. Precisamente esa zona o este cantón, 5 cantones de esa región están con problemas de desabastecimiento de agua. Hay amenazas, están tomando medidas de hecho precisamente porque están angustiados, desesperados, días, hasta meses que no reciben el líquido vital. Y esto en el siglo XXI ya no puede pasar. Estaremos conversando con nuestro invitado en breve. Ya regresamos. Estamos de regreso, amigos. Les contamos que el Ministerio de Finanzas habría solicitado al CNE y al IGM que presten recursos para continuar con el proceso de la consulta popular y el referéndum. Estos valores serán devueltos cuando se apruebe la proforma presupuestaria del Estado. El panorama financiero del CNE frente a la consulta popular y el referéndum del 21 de abril es complicado. A poco más de un mes para las votaciones, el ente electoral no cuenta con los recursos para organizar los comicios. Y es que el CNE aprobó un presupuesto de 60 millones de dólares, pero el Ministerio de Finanzas asignó solo 40 en la proforma del Estado. Esta decisión ya ha generado inconformidades en las autoridades electorales, que han señalado que cada rubro está perfectamente planificado, por lo que es necesario contar con los montos. En palabras del consejero José Cabrera, la organización del proceso se está haciendo bajo la figura del FIO, pues desde Finanzas les habrían pedido tanto al CNE como al Instituto Geográfico Militar que dispongan de los recursos de sus planes anuales hasta que la Asamblea apruebe la proforma presupuestaria del Estado. En el caso del Instituto Geográfico Militar, el pedido de Finanzas fue que preste los 2.5 millones de dólares de adelanto para que se puedan imprimir las papeletas, proceso que ya se estaría ejecutando. Mientras tanto, el CNE ha prestado 10 millones de dólares, 2 para pagar a la Cancillería y 8 para el convenio con las Fuerzas Armadas. Por su parte, Finanzas ha entregado solo 29 de los 40 millones de dólares que designó para este proceso electoral y está a la espera de la aprobación de la proforma por parte de la Asamblea para entregar el resto de los valores y pagar lo prestado. Tania Loor, Noticias Oromar. Siguiendo con temas electorales, el gobernador de Manabí, Gustavo Aguilar, indicó que el apoyo a la consulta popular es fundamental porque se está jugando el presente y el futuro de la provincia y el país. Es la oportunidad que todos los manavitas tenemos para poder decir con nuestro afirmativo y con nuestro voto positivo, decirle sí, Manabí está cansado de tanta injusticia, de tanto desorden, de tanta amnistía y de un sinnúmero de factores que nos amarran para que podamos tener una paz y un desarrollo social. En esa consulta nos estamos jugando el presente y el futuro de Manabí y del país. Hemos visto que el señor presidente, luego de un diagnóstico muy correcto, ha puesto como eje fundamental de su gobierno es el combate al narcoterrorismo y a esa inseguridad que tanto daño nos está haciendo para el desarrollo del país. Y encima con la crisis económica, pues ese sí es un apoyo fundamental, como lo fue en su momento el apoyo a la ley para que se pueda incrementar el IVA, que en estos tiempos de crisis es fundamental mantener y apoyar el accionar de las fuerzas de seguridad
en desigualdad de condiciones a estos grupos transnacionales que tanto daño nos están haciendo al país. La ministra de Producción, Sonsoles García, confirmó que desde el 1 de mayo de este año entrará en vigencia el acuerdo comercial con China. Con el Tratado de Libre Comercio, el 99.6% de las exportaciones de Ecuador a China tendrán acceso preferente a ese país, con una desgravación arancelaria inmediata o gradual. Y las exportaciones de pitahaya batieron en el 2023 un nuevo récord al alcanzar los 171.7 millones de dólares de facturación. Así lo aseguró el Ministerio de Producción. Dicho valor representa un incremento del 72% respecto al valor exportado en 2022. El principal mercado de esta fruta exótica hasta ahora es Estados Unidos. De ahí le siguen Hong Kong, España, Perú y Canadá. Momento de una nueva pausa comercial, amigos. Ya regresamos de inmediato porque tenemos entrevistas. Mi querida Katy, a propósito, hay protestas en la zona entre San Vicente y Chone, y es que la gente está cansada por el desabastecimiento de agua potable en 5 cantones de la zona centro-norte de la provincia de Manabí. De ese tema precisamente estaremos conversando con el alcalde del Cantón Sucre, el doctor Carlos Mendoza, que estará aquí precisamente en los estudios de Oro Mar Televisión. Ya regresamos de inmediato. Estamos de vuelta, estimados amigos televidentes en todo el país, y vamos a platicar con el alcalde del Cantón Sucre, el doctor Carlos Mendoza, precisamente un tema sumamente grave, delicado, y que aparece justamente en pleno siglo XXI, el desabastecimiento de agua potable que permanentemente sufren los habitantes de 5 cantones de la zona centro-norte de la provincia de Manabí. Están, por ejemplo, los cantones de Tosagua, Bolívar, Junín, San Vicente y el propio Cantón Sucre. A veces tienen desabastecimiento de agua entre 15, 20 días y hasta 2 meses. Doctor, muchísimas gracias. Este es un problema que no es de ahora, data probablemente entre 40 y 60 años. En estos momentos existen protestas entre San Vicente y Chone. La gente ya está cansada, discúlpenme el término, ya está arrecha y sorry de verdad. ¿Y cómo no estarlo si tienen problemas permanentes de desabastecimiento de agua? ¿Cómo pudimos, autoridades locales y nacionales, tener este problema y no enfrentarlo para solucionarlo? ¿A qué se debe? Pedrito, buenos días. En primer lugar, gracias también por la oportunidad de la entrevista y también un saludo a la audiencia de prestigioso medio como es Oro Mar. Bueno, como usted bien lo anota, este es un problema recurrente. Este es un problema que tiene tantos años como creo tiene el Cantón Sucre, Cantón San Vicente y no se diga los otros 3 cantones que forman parte de la mancomunidad. Desafortunadamente, la obsolescencia de la planta nos da como resultado que no tengamos agua durante periodos muy largos, pero el de ahora ha sido extremo. El de ahora ha sido un periodo casi de 60 días. Es incomprensible, claro, por decirlo menos. Y este desabastecimiento lo están sufriendo los 5 cantones, y esta planta, la estancilla, abastece a los 5 cantones de esta región. Sí, en teoría, pero en la práctica, usted ya le comento, las prolongadas ausencias del agua y la desesperación de un pueblo que requiere este servicio fundamental para desarrollo, para muchos desarrollos, es decir, turístico, el mismo de la salud, el desarrollo en todos los aspectos, ¿no? Pero hay una solución. Nosotros no es que nos quejamos, nosotros tenemos el proyecto, claro, para hacer una planta independiente de la estancilla. Una planta, o sea, que solamente abastezca al Cantón Sucre. El Cantón Sucre y con posibilidades de entregarle también un servicio a San Vicente.
con posibilidades. Está establecido. ¿Y los otros cantones qué hacemos? Los otros cantones podría parecer que momentáneamente, con un fortalecimiento de la planta, puedan tener mejor situación. Es que la estancilla nació como planta para servir o para dotar de agua solamente a Bahía de Caracas, al Cantón Sucre, puntualmente. Así es, Pedrito. Hace 60 años aproximadamente la planta fue concebida con ese objetivo. ¿Y cuánto producía o produce actualmente, diariamente, esta planta? ¿Y cómo abastecer a 5 cantones si solamente fue con la necesidad de entregar agua o dotar agua a un solo cantón que en ese entonces probablemente tenía entre 15.000 y 20.000 habitantes, no más? Sí, exactamente. Con el derecho que asiste el agua a todo ciudadano, es evidente que la planta fue hecha y concebida así, pero evidentemente los otros cantones, que son prácticamente donde pasa el agua, donde se produce el agua, donde se trata el agua, tampoco se podían quedar, digamos, aislados de este servicio. Entonces, poco a poco la población ha crecido, poco a poco las necesidades son mayores, entonces se fue haciendo insuficiente para todos los cantones. La productividad del agua de la planta de tratamiento está ya por los 20 a 23.000 metros cúbicos día. Que eso con 23.000 metros cúbicos abastecen a los 5 cantones. Es casi nada, doctor. Eso es insuficiente desde todo punto de vista. Bahía nomás necesita de 10.000 a 12.000 metros cúbicos día. San Vicente necesita 7 a 8.000 metros cúbicos día. Es decir, entre los dos cantones usted completaría 20. Ya no habría para los tres. ¿Cuántos metros lineales tiene la línea de conducción que llega precisamente desde el Carrizal y pasa por algunos pueblos, algunos sectores, hasta llegar a los cantones, en este caso al Cantón Sucre? Saliendo desde la estancilla, que es la planta de tratamiento, a Bahía de Caracas hay 40 kilómetros. 40 kilómetros. Y en esos 40 kilómetros de línea, ¿cuánto se queda en el camino? Bueno, ahí hay muchas... el modelo de gestión de la planta, por su obsolescencia, como le dije hace un momento, ocasiona que el despilfarro del agua, el robo del agua, sea una costumbre ya. Entonces, de esa productividad de la planta llega disminuido o sea, de los 23.000 metros cúbicos diarios, ¿cuánto llegaría? Porque en el camino se roban el agua. Porque me dicen también camaroneras, granjas avícolas, y todos ellos están medrando, aprovechándose de la coyuntura, sin pagar un solo centavo el servicio del agua, mientras que los pueblos, los 5 cantones, están sufriendo, padeciendo, rogando para que llegue por lo menos algo de agua. Es dramática la situación, decirle a usted que de todo el catastro de los 5 cantones, la productividad versus el pago es una proporción de 6 a 4, o sea, 60% no se recauda y el 40% se recauda. La productividad total. Entonces estamos ante un modelo de gestión. ¿Y cuánto implica el 60% de pérdidas de agua? Bueno, exactamente el 60%. Si yo produzco 20.000, vamos a poner números redondos, 20.000 metros cúbicos y pierdo el 60, pierdo 12.000 metros cúbicos. ¿Y en dinero, en dólares? En dinero, pues también es representativo. Por ejemplo, el cantón que más produce, perdón, el cantón que más contribuye, el que más paga es el Cantón Sucre. Con todo respeto para los más cantones, eso está en las estadísticas, pero si usted recauda $100.000 mensuales, si recauda 100.000 ya es un récord, entonces debería usted recaudar alrededor de 200 o 300.000 dólares, que no lo hace porque hay esas pérdidas que son pérdidas que no las puede usted detectar o que las detecta y tiene que someterse al capricho de ciertos pobladores, de ciertos sistemas hasta de riego. A propósito del capricho, a propósito también de la reacción de los ciudadanos, en estos momentos hay paralización, hay protestas en la zona, decía yo al principio, entre Bahía y San Vicente. ¿Quiénes están saliendo a las calles a reaccionar, a reclamar, a exigir que el gobierno central atienda los requerimientos, o los gobiernos locales, el gobierno provincial atienda estas necesidades urgentes de 5 cantones de la provincia de Manabí que están desabastecidos, que no tienen agua? Sí, verá, Perito, la necesidad del agua es es una cosa es vital, tan es la dramática vida. Que a nosotros, por ejemplo, le voy a dar una estadística así. Bahía necesita, como le dije, de 10.000, todos los pueblos en tránsito, 10.000 a 12.000 metros cúbicos día. Y nosotros con tanqueros podemos repartir a duras penas 400 metros, exagerando nuestro sacrificio para hacerlo. Entonces, ¿cómo puede usted satisfacer la necesidad ciudadana? Entonces los ciudadanos tienen derecho a reclamar, evidentemente pues también complementando el pago del servicio. Por eso
el tema ya radica en soluciones, Pedrito. Claro, usted decía que tiene un proyecto, pero ¿qué hacemos con los demás cantones? Se dicen que hay una solución de construir 1 kilómetro de tubería precisamente para poder solucionar el problema y que esto tiene una inversión de $800.000. ¿Por qué no buscamos ese camino? ¿A quién le podemos pedir que nos financie eso de manera inmediata? Ese camino es una solución inmediata para tener 1 o 2 años hasta que los cantones que están haciendo su propio sistema puedan tener la independencia. ¿Qué logramos con esto, con este kilómetro Logramos de vía? mejorar la captación. La captación, Mejoramos la Pedrito, captación. porque usted sabe que... Captación y producción. Captación. Captación, evidentemente, si tiene buena captación, usted tiene buen tratamiento, porque tiene el agua. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Que la captación sufre una serie de inconvenientes por la turbidez del agua, que no permite bombear. En estos momentos existen desacoples en la tubería, inclusive, si ¿no? usted, Pedrito, hace esa variante, de la misma, saliendo de la presa, hace esa variante de 1 kilómetro aproximadamente, usted lograría aliviar, sobre todo en el invierno, esta situación. Porque tiene varias fases el desabastecimiento. Por ejemplo, cuando no es el desacople de la tubería, es la energía eléctrica. Cuando no es la energía eléctrica, es la turbidez del agua. Es decir, confabulan, la naturaleza también tiene pues su parte aquí, confabulan estos temas y nosotros padecemos día a día el desabastecimiento de agua. Es una cosa dramática. ¿Y cuánto aumentaríamos en la producción de agua potable con este kilómetro? Se produciría un de los 23.000, ¿a cuánto aumentaríamos? Sí, no aumentaríamos en términos reales, pero sí más eficiente. Constancia en la captación y por tanto en el tratamiento. Que eso de alguna manera aliviaría, no en su totalidad, pero sí aliviaría. Ustedes tienen un proyecto, acaba de manifestar. Ese proyecto que tienen, ¿a cuánto asciende la inversión y qué gestiones han venido realizando, desde cuándo lo tienen, para poder lograr ese financiamiento de esa obra que es importante solamente para el Cantón Sucre y probablemente para San Vicente? Bueno, para comentarle que este proyecto es una necesidad urgente de nuestra ciudad, que es una planta de tratamiento que está en el kilómetro 20, que es territorio del Cantón Sucre. Este proyecto tiene un costo aproximado de $16 millones, que tiene inclusive el acompañamiento, el asesoramiento y la viabilidad por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, un proyecto que está actualizado. Actualizado hasta el último dólar. ¿Y a quiénes le han tocado la puerta? La puerta le hemos tocado al Banco del Estado y por ende el Banco Interamericano, que ha creído que este proyecto es factible y ha dado una línea de financiamiento de 200 millones al país. 200 millones el banco ha asignado, donde está dentro de los proyectos de saneamiento ambiental, está el proyecto de agua de Bahía de Caracas. ¿Y de qué depende que se concrete ese crédito? Depende que el gobierno dé la garantía soberana para este crédito, que todavía no la da, y esto está aprobado desde octubre. Señor presidente, Bahía, 5 cantones están desesperados sin agua. Dele ese aval soberano para que nuestros habitantes, hermanos manavitas, puedan también tener el líquido vital que es necesario. Doctor, ¿y los demás cantones cómo harían? ¿Tiene que construirse plantas para cada uno de ellos? Habría que hacer, en todo caso, la planta ya prescindiendo de Bahía, posiblemente Bolívar, posiblemente en un futuro San Vicente, ya quedarían toda la planta para los cantones más cercanos, por decir Tosagua, Junín y eventualmente Bolívar. Pero lo que pasa, Pedrito, que mientras tanto, este es un proyecto que necesita repotenciar de alguna manera la variante esa del kilómetro que usted dice, poner más bombas de captación posiblemente y ampliar la planta posiblemente, porque hasta que nosotros consolidamos este proyecto va a demorar. Hay algo que no logro entender, doctor. En la época del terremoto hubo los fondos de solidaridad. ¿Por qué no aprovecharon esa coyuntura importante para decirle al gobierno de ese entonces o a través de esos recursos, hey, necesitamos agua, aquí está el proyecto, son 16 millones de dólares, que fácilmente se los podían entregar porque entregaron recursos para obras que no eran emergentes y que no eran tan necesarias y financiaron, y con mucho más dinero? Sí, efectivamente, bueno, no podemos nosotros ahorita inculpar, más bien tenemos que buscar soluciones, Pedrito, con todo respeto. La solución de nosotros es esta planta, que le vamos a poder dar agua, está contabilizado, esa planta va a producir 20.000 metros cúbicos día, nosotros necesitamos 12, San Vicente necesita 7, son 19, nos sobraría 1.000 para efectos de alguna reserva. Y probablemente construir una planta para la mancomunidad de los 3 cantones restantes. El Banco del Estado ha revisado ya nuestro proyecto, tiene también las viabilidades correspondientes,
Pero aquí hay un detalle, ¿no? Por eso es que pedimos auxilio al gobierno central, que esta garantía soberana nos dé, o que nos den una forma de subsidio de alguna manera, porque nuestro cupo de endeudamiento no es capaz de solventar esto, porque somos municipios pequeños, deficitarios en la parte económica. Perfecto. Por tanto, creo yo que está en el gobierno la ayuda a estos pueblos. Mi querido doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Noticias Oromar estos problemas y ojalá que trasciendan a nivel nacional para que también exista la respuesta del gobierno nacional. Muchísimas gracias, mi querido doctor Carlos Mendoza. Pedrito, le agradezco mucho, siempre a la orden cuando haya un requerimiento de alguna noticia. Televidentes, y en serio que se ha maltratado al Cantón Sucre, a Bahía de Caracas, una zona atractiva, turística y productiva, pero le han quedado debiendo y mucho a este cantón. Los dos terremotos mataron al turismo y obras que eran componentes importantes para sus habitantes. A Bahía se le cayó el Coliseo de Deportes, se les cayó el Teatro de la Ciudad, se vino abajo uno de sus principales colegios, se quedaron sin piscina semiolímpica, se destruyó un muelle turístico, una gran parte del sistema alcantarillado tiene más de 40 años, ya no sirve y seguramente quedaron con problemas por el terremoto de 2016. Bahía es una ciudad con su rostro triste y casi abandonada, está con ansias de levantarse, y no puede o no le ayudan a volverse a parar. Y para remate, padeciendo de agua potable al igual que otros cantones, 4 cantones más de la zona centro-norte de Manabí. Hoy, en pleno siglo XXI, ya no sé si decirle al presidente Noboa que se acuerde de este cantón, que pide a gritos recuperarse. Y no lo digo porque vino precisamente a Manabí, a Puerto Viejo, y no le dio un solo centavo, y menos el aval soberano para Puerto Viejo, la capital de los manabitas, que con autogestión tranquilamente pueden construir las obras que necesitan los habitantes de la capital de esta provincia. Estas son lamentablemente las tristes realidades de gran parte de los cantones manabitas, que solo sirven para dar votos, elegir presidentes, pero no reciben lo que verdaderamente merecen. Obras que le den prosperidad y dignidad. Vamos a la pausa y ya regresamos. De regreso, amigos, les contamos que la Fiscalía de República Dominicana emitió una boleta de captura contra los 3 adolescentes implicados en un presunto caso de abuso sexual durante un viaje escolar. Que es la orden de arresto es emitida por una autoridad competente, el presidente del Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial de Altagracia. Y esta orden para la prueba de ADN y tampoco se ha cumplido. Fernando Rosero, abogado de las 2 estudiantes presuntamente abusadas por 3 de sus compañeros de aula del Colegio SEC, indica que la Fiscalía de República Dominicana emitió boleta de captura contra los 3 adolescentes implicados. Y agregó que hasta el momento no se ha cumplido con las pruebas de ADN. No, primero hagamos la prueba de ADN. Y luego cuando van a hacer la prueba de ADN, no, es que no podemos pedirles que vayan a hacerse la prueba de ADN si no contamos con el asentimiento de acuerdo con la norma tal del artículo tal de la Constitución Política, porque los criminales, como los procesados, dicen, tienen también derechos y hay que nosotros tenemos que cuidar también los derechos de los procesados, ¿está bien? Es que en República Dominicana, cuando llegue la contestación de Fiscalía, va a armarse un verdadero problema, porque yo sí voy a pedir la prisión de todos estos funcionarios que han tocado el proceso, que han tomado este proceso y que no han hecho absolutamente nada. Además, Rosero señala que Ecuador pide a República Dominicana que active a su función judicial. Como resultado de esto, ese país contesta que ya se activó y pide que se cumplan las órdenes de arresto y que una vez capturados los infractores, sean llevados al tribunal para resolver su situación jurídica.
Y la Cancillería de Chile afirmó que conoce de una orden de arresto contra el hijo de su cónsul en Guayaquil, emitida en República Dominicana dentro de una investigación por violación a una adolescente ecuatoriana en Punta Cana. El hijo del diplomático es parte de los 3 acusados por el abogado defensor de la víctima, Fernando Rosero, de cometer este delito en un viaje estudiantil. Ante esto, la Cancillería señaló que colaborará con la justicia en lo que sea requerido. Y ante un evento de violencia física y psicológica suscitado contra un estudiante de una institución de educación básica en la provincia de Imbabura, el Ministerio de Educación informó que activó todos los protocolos de atención para el acompañamiento legal, psicológico y emocional del alumno y su familia. Además, la cartera de Estado afirmó denunciar el caso ante la Fiscalía, por lo que se estableció la prohibición del presunto agresor de acercarse a la víctima fuera y dentro del contexto escolar. Por último, se articularon medidas con otras instituciones del sistema de protección de derechos. Más noticias. Una aeronave militar ecuatoriana fue atacada durante un sobrevuelo en el sector El Derrumbe, Cantón San Lorenzo, en la frontera con Ecuador y Colombia. Las Fuerzas Armadas dieron a conocer el suceso mediante su red social X, donde detallaron que se encontraban realizando un sobrevuelo de reconocimiento del área, donde se identificó un laboratorio de procesamiento de droga. La institución informó que por esta razón se intensificaron las operaciones aerotransportadas de unidades especiales para la destrucción y captura. La aeronave recibió 9 impactos de arma de fuego de largo alcance en su fuselaje. Afortunadamente, el ataque no comprometió la vida de la tripulación y su funcionamiento. Amigos televidentes, estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias. Agradecerles por su fiel compañía, desearles que tengan un excelente fin de semana, pero nos quedamos con la preocupación, Pedro, de lo que sucede en muchos cantones de la provincia de Manabí, porque vivir sin agua en estos momentos es una cosa que no se puede ni siquiera pensar. Ojalá que el presidente no sea indiferente y se conduela de los hermanos manabitas que están pasando por este gravísimo problema, y no de ahora, sino de varios años, y que se resuelva. Ojalá. Con esto estamos llegando a la parte final. De mi parte, buenos días. Felicidades.